¿Cómo se sienten esta mañana? Bendecidos. ¿Sí? Estamos con vida acá. ¿Cómo están los corazones? ¿Cómo están los pensamientos? Hay una pregunta que alguien le hizo a Jesús, que está registrada en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 23. No dice quién se la hizo, no se sabe el nombre, pero sí dice que alguien se la hizo. Lucas 13, 23. ¿Cuál fue la pregunta? Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cómo contestaría usted a esta pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y él respondió a esta persona. Realmente Jesús no da una respuesta si son pocos, muchos. Simplemente dice: esforzaos a entrar, ¿por dónde? Por la puerta angosta. Por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando lee uno un pasaje como este, a veces como que se tiende uno a desanimar un poquito, ¿no es cierto? Como decía un hermano, a lo mejor tanto estar y tanto luchar y al final nos vamos a perder. Una manera muy mala de concluir, ¿verdad? ¿No les parece? Pero Jesús está hablando aquí y dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y si yo les preguntara esta mañana, ¿qué es la puerta angosta para ustedes? Yo he escuchado muchos temas sobre la puerta ancha y la puerta angosta. Pero si leemos este pasaje en el contexto que Jesús está dando, aquí en esta declaración, vamos a descubrir que probablemente la puerta angosta no sea lo que muchos de nosotros creemos. A menudo hemos dicho, o se ha enseñado, que la puerta angosta es una puerta difícil, así como el camino angosto. Dice, es que es muy estrecho, ahí se tiene que ir bien reducidito, ¿verdad? Ahí no se puede uno ni mover para un lado ni para otro, porque entonces te puedes caer, ¿verdad? Además es un camino difícil, escabroso, lleno de espinas, lleno de tropiezos, ¿verdad? De tantas cosas que hay, y como que da la impresión como que damos la impresión que ser cristiano es un tormento, ¿no? Y a veces así presentamos la puerta angosta y así presentamos el camino angosto. Qué difícil es ser cristiano. Es como ir caminando por un camino de tormento. ¿Es esto la puerta angosta? ¿Qué dirían ustedes? ¿Saben qué? Cuando Jesús está hablando de la puerta angosta, Jesús no está hablando de esto. Tampoco esto es la puerta del camino angosto. Y vamos a ver en qué contexto Jesús habla aquí de entrar por la puerta angosta. Dice el versículo 25: cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, ¿cuál puerta? ¿La ancha o la angosta? La angosta.
Y desde afuera empecéis a llamar: Señor, Señor, ábrenos. Él les responderá: no sé de dónde sois. Entonces le van a empezar a decir ustedes: ante ti hemos comido y bebido, y en nuestras playas nos enseñaste. Y él os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿De quién está hablando aquí? De la puerta angosta. ¿Está hablando de gente pagana que no conoce al Señor? ¿O está hablando de aquellos que, como dice allí, se sentaron en la mesa del Señor? Estuvieron allí donde el Señor estaba enseñando. Pero que el Señor les dice finalmente: ¿a ustedes qué? No los conozco. Yo no sé de dónde son. Hermano, yo no recuerdo haberlos visto antes. Yo no los conozco. Hay una declaración que Jesús hace en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 48, que es la lectura bíblica que tuvimos. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales, si no viereis señales y milagros, no creéis. ¿Qué relación tiene esto con entrar por la puerta angosta? Gracias, hermana María. La hermana María dio la palabra. La palabra bien chiquita, 2 letras. ¿Cómo se llama? Fe. Fe. La fe. La puerta angosta es una puerta ¿de qué? Fe. De fe. Y esa es la diferencia entre la puerta angosta y la puerta ¿qué? Ancha. La puerta ancha. Porque hay muchas personas que no vamos a creer en el Señor al menos que Miremos milagros. Dios haga milagros, que Dios nos dé todo lo que pedimos, que Dios me conceda lo que yo creo que debe de concederme. Y cuando yo veo que Dios no lo hace, entonces ¿qué pasa con mi fe? Mi fe comienza a derrumbarse. La escuela sabática estaba comentando, ¿verdad? ¿Qué piensa un cristiano cuando está enfermo y está en la cama y tal vez está ya desfalleciendo y de repente recuerda y dice: pero si Dios tiene todo el poder para levantarme? ¿Y por qué? ¿Por qué no me levanta? Si Dios tiene todo el poder para sanarme, ¿y por qué no me levanta? ¿Qué piensa un cristiano cuando ve que no puede juntar el dinero para su renta? ¿Sí? Y ha trabajado y entonces tiene problemas financieros y ahí están los bienes y no los puede pagar, y de repente se acuerda y dice: pero si Dios dice: mío es ¿qué? Mía es la plata, mío es el oro. ¿Cómo puedo yo creer en un Dios que me tiene en esta condición? Por eso cuando Jesús habla, ¿verdad?, acerca de la puerta angosta, Jesús se refiere a la puerta ¿de qué? De la fe. La puerta de la fe. Ahora, aquí le dice Jesús estas palabras: si no viereis señales y milagros, no creéis. Vamos a leer. Estamos en Juan capítulo 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un funcionario del rey cuyo hijo estaba como enfermo.
Cuando ese funcionario oyó que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a sanar a su hijo que estaba por morir. Y aquí está la prueba de la fe. Aquí está la prueba de la fe. Jesús le pudo haber dicho a este hombre: mira, yo tengo el poder para sanar a tu hijo, ¿no es cierto? Claro que yo tengo el poder. Tú vienes, es más, tú no eres tal vez uno de esos que son mis seguidores, pero tú vienes a mí porque crees que yo tengo el poder para sanar a tu hijo. Bueno, yo voy a poner a prueba tu fe. Y lo que te voy a preguntar es lo siguiente: ¿vas a creer si no te hago el milagro? ¿Vas a seguir creyendo en mí si no te hago el milagro? ¿Qué diría usted a Jesús? Si tiene un hijo muy enfermo que está muriéndose y usted está rogándole a Jesús: sánalo, Señor, haz el milagro. Y Jesús de repente dice: yo tengo el poder, pero mi pregunta es: ¿vas a seguir creyendo si yo no te hago el milagro? ¿Qué le diría usted a Jesús? ¿Cómo contestó este hombre? Me llama la atención la respuesta. Versículo 49. El funcionario real, ¿qué hizo? Le rogó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Qué viene la respuesta de este hombre? ¿Dijo que sí o dijo que no? Jesús le estaba preguntando: si tú no ves una señal y milagro, ¿no vas a creer? Realmente la pregunta está formulada de esta manera: ¿qué va a pasar si no ves una señal y milagro? ¿Vas a seguir creyendo en mí? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? ¿Sí o no? De acuerdo a lo que leímos. ¿Saben que el hombre no contestó que sí? ¿Verdad que contestó que sí? No. No contestó que no. ¿El hombre qué dijo? El hombre dijo: Señor, yo lo único que sé es que tengo fe en ti. Tengo fe en ti. Yo no te puedo a ti decir sí o no te puedo decir no. Lo único que te digo es que tengo fe en ti. Cuando una persona está ante un problema, ante una necesidad, y de repente le está pidiendo al Señor que lo ayude y no ve nada, ¿qué le debe decir al Señor? Debe decir: Señor, si no me haces el milagro, ya no voy a creer. Simplemente tiene que decirle: Señor, yo lo único que te puedo decir es que tengo fe, tengo confianza en ti. Yo no sé qué vas a hacer. El hombre le está diciendo eso. Eso es asunto tuyo. Tú vas a decidir qué vas a hacer, pero yo tengo fe en ti. Y yo quisiera que tú sanes a mi hijo. Ahora, Jesús siempre prueba la fe de la gente. Y entonces Jesús le dice, versículo 50: ve, tu hijo vive. ¿Tenía fe el hombre? ¿Qué dice el versículo 50? ¿Y el hombre qué hizo? Creyó la palabra de Jesús y se fue. Este hombre pudo haber dicho: no, yo quiero que vayas conmigo. Hasta que yo vea que tú vas y lo sanes, entonces yo voy a ¿qué? Yo voy a creer. Hasta que yo vea a mi hijo que está en pie, yo voy a creer. Y este hombre se fue porque él tenía fe y confianza en Jesús. Y la historia sigue, ¿verdad? Dice que cuando llegó a su casa, ¿qué pasó? Salieron los siervos. Dijeron: ¿sabes qué? Tu hijo está bien. Y el hombre dijo: bueno, ¿a qué hora pasó eso?
A ver si fue él o no fue él. Ya nada de duda. ¿Será que el hombre estaba poniendo en duda la palabra de Jesús? Pues ¿O estaba reafirmando que realmente, verdad, la palabra de Jesús se cumple cuando Él la dice? Nosotros no cuestionamos a Dios, ¿verdad? No ponemos en tela de juicio las decisiones de Dios. Nosotros simplemente que creemos que Él las hace. Y aunque Dios las hace, al final no nos podemos sacar conclusiones. ¿Será que Dios lo hizo o fue coincidencia? ¿O fue casualidad? Ahora, una de las cosas interesantes es que Dios tiene el poder de hacer cualquier milagro, ¿verdad? Pero otra de las cosas interesantes es que Dios no siempre Dios no siempre lo hace. Y cuando un cristiano entiende que Dios no siempre lo hace, es cuando realmente ejerce fe en Dios. Porque usted solamente cree en Dios cuando hace las cosas, y cuando no las hace, no las cree, ¿qué pasa? No tiene fe. Eso no es fe. Ahora, hay mucha gente que puede recibir un milagro que no es de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y quiero preguntar, ¿de quién está hablando aquí? ¿Está hablando de cristianos o está hablando de no cristianos? Usted puede recibir un milagro en su vida, pero uno tiene que preguntarse siempre, ¿esto de dónde viene? ¿Esto de dónde viene? Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán que Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre qué? ¿Echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca os conocí. ¿Se pueden hacer milagros en el nombre de Cristo? Pero que Cristo no los hace. ¿Se pueden hacer milagros en el nombre de Cristo que Cristo no los hace? ¿Sí o no? ¿Qué dice este pasaje? ¿Está hablando de cristianos o no está hablando de cristianos? Está hablando de cristianos que pueden hacer milagros en el nombre de Cristo. Está hablando de cristianos que pueden echar demonios en el nombre de Cristo. Y está cristianos que pueden profetizar en el nombre de Cristo. Pero que al final Jesús les va a decir, esos milagros yo no los hice. Yo no sé quién lo hizo. Eso que ustedes profetizaron, yo no se los di. O yo no sé por qué ustedes echaron fuera demonios si yo no estaba allí. Si Cristo no los hizo, entonces ¿quién los hizo? ¿Saben que una de las cosas que nosotros encontramos siempre en la Biblia es que Satanás siempre está tratando de falsificar lo auténtico de Dios? ¿Sí? Satanás siempre está tratando de falsificar lo auténtico de Dios. Y muchos cristianos podríamos estarnos yendo por la puerta ancha. ¿No es así? Ahora, ¿tiene realmente Satanás el poder de hacer milagros? ¿Hace milagros Satanás o no hace? ¿Hace curaciones o no hace? ¿Cura a la gente o no la cura? ¿Hasta qué punto? Usted
¿Ustedes saben por qué hay mucha gente que hoy día cree, no a Dios, a otras cosas? Y vamos a pensar, por ejemplo, en la idolatría. Yo le quiero preguntar, ¿por qué la gente cree en los ídolos? ¿Será que los ídolos hacen milagros o no hacen milagros? Hay dos cosas que la gente no conoce y que son importantes que conozca acerca de los ídolos. Vamos a ver, ¿cuáles son las dos realidades de los ídolos? ¿Cuáles son las dos realidades de los ídolos? Y estamos hablando solamente de idolatría, estamos hablando, ya hablamos la vez pasada sobre superstición, ¿recuerdan ustedes? Hablamos sobre superstición. Hay mucha gente que cree en la superstición, ¿por qué? Porque las cosas pasan. ¿Estuvieron aquí? ¿Recuerdan? Porque las cosas ocurren. Y por eso, ¿verdad?, hay tantas creencias. Y hablamos de que no solamente estas creencias están afuera, ¿están dónde? Dentro de la misma iglesia. Y muchos cristianos que todavía creemos en la mariposa negra, ¿verdad?, en el canto del búho, creemos, ¿verdad?, en los espejos y en cuantas cosas, que si lo pusieron de esta manera o de otra manera. Pero vamos a ver la primera realidad. Y vamos al libro de Salmo. Vamos a buscar el Salmo 115. Salmo 115, versículo 4. ¿Cuál es la realidad de los ídolos, de la idolatría? Primera realidad, Salmo 115, 4. ¿Qué dice? Los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, pero ¿qué? Pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Como ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confíe. ¿Cuál es la primera realidad del ídolo? ¿Cuál es la primera realidad del ídolo? Mire, la primera realidad que la Biblia presenta del ídolo es que un ídolo no es nada. Un ídolo es solamente un pedazo de materia, ¿sí o no? Inerte, inmóvil. Y es la verdad. Es más, a un ídolo tiene que llevarlo cargando, ¿verdad? Pero una de las cosas más interesantes es ¿por qué tanta gente cree en los ídolos? ¿Y por qué tanta gente hace tantos ídolos? Vamos al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Un día Pablo llegó, versículo 22, a la ciudad de Atenas. Ustedes saben que la ciudad de Atenas era la capital ¿de qué? De Grecia. El mundo griego se distinguía por supuestamente ser un mundo de mucha cultura, ¿verdad? Recuerden que allá los griegos habían fundado en Egipto la ciudad de Alejandría, una de las ciudades conocida como las 7 maravillas del mundo por su biblioteca. Gente muy culta. Pero la gente culta no significa que no sea ignorante, ¿sí? Una de las cosas que a veces uno descubre es que personas muy cultas, demasiado cultas, académicamente hablando, resultan ser ¿qué? Demasiado ignorantes. Y veamos el relato.
Hechos 17:22. Entonces Pablo, empezamos el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, 17:16, su espíritu se enardecía al ver la ciudad como llena de ídolos. ¿Qué era lo que más tenían los atenienses? Ídolos. Hay una ciudad en México, creo que ustedes la conocen, donde dicen que hay una iglesia para celebrar a un santo cada día del año. ¿Han oído hablar de eso? Y la hermana que lo dice, bueno, la hermana María sabe todo. ¿Sí? ¿La ciudad de qué? De Puebla. Así dice la gente, que en Puebla hay una iglesia para un santo, ¿para qué? Para cada día del año. Así que una Atenas moderna, ¿verdad? Los atenienses tenían a todos los ídolos conocidos. Y ellos dijeron, por si se nos pasó alguno, a lo mejor hay alguno que no sabemos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dice Pablo aquí en el versículo 22 y 23, porque Pablo se puso de pie en medio de la Areópago, el teatro, y dijo, atenienses, en todo os veo que soy ¿qué? Muy religiosos, porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción que decía ¿qué? Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Fíjense, los atenienses tenían a todos los ídolos que conocían. Y ellos dijeron, a lo mejor un Dios se nos pasó. Y por si se nos pasó un Dios, vamos a hacer un altar a ¿qué? Pues para que no se vaya a sentir ese Dios, ¿verdad? Ahí agarramos al Dios que se nos haya pasado. Este altar es al Dios no conocido. Interesantemente, al Dios que no conocían era el verdadero. ¿Sí? Porque Pablo les dice aquí, a ese Dios desconocido, a ese que vosotros honráis sin conocer lo que yo os anuncio. Ahora, ¿por qué la gente tiene tantos ídolos? ¿Por qué la gente cree tanto en la idolatría? Miren, yo he visto tantos ídolos, y ustedes también, pero un día vi uno que me impresionó. Estaba allí en la ciudad de Villaflores, Chiapas. ¿Alguien de Villaflores, Chiapas? Creo que no. Y un día iba por la calle y de repente vi un grupo de personas que iban caminando, así, un grupo grande, como de unas 50 personas, iban cantando y llevaban veladoras y todo, y de repente dos hombres iban cargando un palo grande. Sí, esto ustedes creo que no lo han visto, a ver si alguien ya lo vio, un palo grande, lleno de frutas y de ramas, mangos, plátanos, guayabas, todas las frutas de la región. Y le iban cantando a eso, cantándole con las veladoras, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté, oye, ¿y eso quién es? ¿Eso qué es? Entonces me dice una persona, es un santo. ¿Pero dónde está? Bueno, ahí está. Se llama Santo en Ramo. Santo en Ramo. ¿Ustedes han oído hablar de eso? No. Ya ven que eso sí no lo conocí. Ese que ustedes no conocían. Santo en Ramo. Así que el santo, ¿qué es? Son un ramo de plantas y de frutas. Y entonces ellos dicen, este santo es bien milagroso, por eso la gente lo lleva. Porque este santo hace ¿qué? Hace milagros.
¿Será que los santos hacen milagros? No. A través de Satanás. ¿Hacen milagros o no hacen milagros? ¿Los ídolos hacen milagros? Vamos a ver qué dice la Escritura. La segunda realidad que nosotros debemos de conocer sobre los ídolos. Vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Pablo dice, acerca de comer las viandas sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo ¿qué? Nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Porque aunque haya muchos que se llaman como dioses en el cielo, como hay muchos dioses y señores, para nosotros hay ¿cuántos? Un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos, y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien nosotros vivimos. Pablo dice, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo dice no es nada. Aunque hay muchos que se dan el título de ¿qué? Algunos que se dan el título de ídolo. Realmente un ídolo no es nada. No hace nada. Pero ahora vamos más adelante. Y vamos a 1 de Corintios, capítulo 10. Versículo 19. Y aquí viene lo más interesante. Aunque un ídolo no es nada, ¿quién está detrás de los ídolos? 1 Corintios 10, 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que sacrifican los gentiles a los ídolos, ¿a quién se los sacrifican? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros participéis de los demonios. ¿Quién está detrás de la idolatría? Así que un ídolo realmente no es nada, ni hace nada, como dice la Escritura. Pero cuando la persona le está sacrificando, cuando una persona le está dando una ofrenda a un ídolo, ¿a quién se le está ofreciendo? La persona realmente le está ofreciendo, dice ahí Pablo, a los demonios. Porque los que están detrás de toda la idolatría, ¿quiénes son? Son los demonios. Ahora alguien dirá, pero yo no le estoy adorando a un demonio. A lo mejor yo tengo una imagen de Jesús allí y es al que le pido. Y yo le pregunto, ¿puede estar un demonio también detrás de una imagen de Jesús? Vamos a ver algo interesante. Y vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32. ¿Dónde comienza la falsa idolatría? ¿Y con quién comienza? El pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿verdad? Habían visto a Dios y habían visto su poder.
habían visto a Dios en el monte Sinaí, ¿no es cierto? No lo habían visto personalmente, pero habían visto la nube, habían escuchado la voz de Dios. El monte temblaba. Interesantemente, ¿verdad? Esta gente le dijo a Moisés: nosotros no queremos hablar con Dios, tú hablas con Él mejor, porque nosotros le tenemos miedo. ¿Alguna vez usted le ha tenido miedo a Dios? Miren, cuando yo era niño, a mí me espantaban mucho los truenos y los relámpagos. Y le estoy preguntando por lo siguiente: el pueblo de Israel creía en Dios, ¿no es cierto? Sí. Creía en Dios. Dios lo había sacado de la esclavitud. Y cuando llegaron allá al monte Sinaí, Dios se reveló en el monte Sinaí. Y si leemos en Éxodo, no, en Éxodo 19, ¿verdad? Pero ahí está la descripción, dice: el monte que temblaba, había que relámpagos. Y cuando se dio la voz de Dios, era como la voz de una gran bocina, ¿verdad? Y todo el monte estaba temblando por la presencia de Dios. ¿Y qué dijo el pueblo? No querían. Nosotros no queremos encontrarnos con Dios. Yo crecí en un rancho allá en el estado de Veracruz, y recuerdo las tormentas, esas tormentas, y especialmente por las noches. Nosotros vivíamos en una casita de techo de palma, paredes de madera, que estaba rodeada de árboles, y había muchos árboles allí y palmas. Y yo recuerdo en esa noche de tormenta, cuando caía fuerte la lluvia y los relámpagos, ¿verdad? Lugares donde había pura oscuridad, no había luz eléctrica. Y a veces caían tan cerca esos rayos que uno sentía como la tierra que temblaba. Yo tenía mucho miedo. Una de las cosas que me daba más miedo era eso. Pero un día Dios me enseñó una lección. Y la lección más grande fue la siguiente. Un día estaba lloviendo. A nosotros nos gustaba mucho salir cuando llovía, porque salíamos a correr, ¿verdad? Nos espantaban los relámpagos y los truenos, pero nos gustaba la lluvia. Y éramos niños. Y estábamos allí esperando para salir a la lluvia, cuando de repente, ustedes no lo van a creer, un rayo cayó exactamente en nuestros pies, donde nosotros estamos, mis hermanos. ¿Usted nunca ha tenido esa experiencia, o sí? Yo solamente quiero decirle una cosa. Lo que yo recuerdo que vi fue una cosa así como si fuera fuego, como una ráfaga de fuego, que fue muy grande, que llegó hasta nuestros pies y ahí reventó. Y ustedes no van a creer que uno vuela. Sí vuela uno, sí vuela. Con el impacto del relámpago, del rayo, nos levantó, ¿verdad? A mí me levantó y yo fui a caer. Mi padre tenía unas rejas ahí que usaba para comprar chile y tomate, y yo fui a caer en esas rejas. ¿Cómo llegué allí? Que llegué volando. La electricidad es tremenda, y más no sé cuántos voltios vienen en un rayo. Bueno, ese rayo debería de habernos matado, porque ya en nuestro pueblo, ¿verdad?, cuando llueve las vacas a veces se van a refugiar debajo de los árboles, debajo de las palmeras, y cuando caen los rayos en los árboles, matan a los animales que están abajo. Y a nosotros nos cayó en los pies. Y ahí yo comprendí algo. Yo no tengo que tener miedo de los truenos y los relámpagos, porque ¿quién es el Dios de los truenos y relámpagos? Es el Dios en quien yo creo. Yo estaba igual que los israelitas, ¿sí o no? Teniéndole miedo a los rayos, cuando el que tiene el poder sobre los rayos, ¿quién es? Y saben una cosa, Dios me enseñó una lección, y desde ese momento
Yo nunca más le tengo miedo a los rayos. Cuando yo veo que están los relámpagos, a veces esos relámpagos grandes y los rayos, yo siempre digo, ahí está Dios. Ese es el Dios en que yo creo. ¿Por qué le voy a tener miedo si es Él que tiene el poder sobre los rayos y los relámpagos? Es más, ahora me gusta. Así que si un día saben dónde hay una tormenta, donde hay muchas descargas eléctricas, invítenme. Me gusta ir. Ahora las disfruto. ¿Verdad? Los disfruto. Porque me pongo a pensar, ahí está el poder de Dios. Como dijo Jesús, si ni un solo pajarillo se cae al suelo sin la voluntad de Dios, va a ser un relámpago, un rayo. Les cuento mi experiencia. El poder de Dios. El pueblo de Israel había visto todas estas señales. Pero vean lo que dice el versículo 3, capítulo 32:1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos. ¿Saben qué esta Biblia dice? Haznos un Dios. La palabra Elohim, en hebreo Elohim, es la misma palabra que se utiliza para Dios, pero es la misma palabra que se utiliza para los dioses falsos. Elohim es Dios y Elohim también son los dioses falsos. Cuando Elohim se utiliza para Dios, se traduce como singular, Dios. Cuando Elohim se utiliza para los dioses falsos, se utiliza como un plural, dioses. ¿Sí? Y entonces el pueblo de Israel estaba diciendo: haznos un Elohim. ¿Sí? ¿Haznos un qué? Haznos un Dios, literalmente haznos un Dios. Ahora, ¿estaba el pueblo de Israel apostatando? ¿Quería apostatar o no quería apostatar? Bueno, vamos a ver que no. Vamos a ver que no. Dice aquí, ¿verdad? Que Aarón tomó sus aretes, dice el versículo 2, sus zarcillos, todas las alhajas que le habían dado los egipcios, dice el versículo 4. Entonces les dio forma con buril e hizo un becerro de función. Entonces dijeron: Israel, este es tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué estaban diciéndole al becerro? El pueblo de Israel no estaba queriendo apostatar. El pueblo de Israel quería decir: bueno, como no vemos a Moisés y no vemos a Dios, vamos a hacer a Dios, lo vamos a fabricar. ¿Y qué hicieron? Hicieron un becerro. Cuando hicieron un becerro dijeron: Israel, este es Jehová, este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Así que este es Jehová. Ahora, es cierto que le iban a, que sí lo estaban confundiendo con Jehová. Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, diciendo que mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto, lo que se ofrecía, ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber. Después se levantaron a divertirse. ¿A quién estaban haciendo la fiesta? ¿A un ídolo o a Dios? Según ellos. No, Según ellos se la estaban haciendo a Jehová. ¿Sí? Noten ustedes, el pueblo de Israel le estaba haciendo una fiesta a Jehová. Y al becerro le estaban llamando como Elohim. Este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, aunque sea Dios, lo convierte en una figura? Vean lo que dice Dios, versículo 7. ¿Qué es lo que pasa con la adoración? Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto, ¿qué ha pasado? Se ha corrompido. ¿Qué había corrompido? Había corrompido la adoración. Estaban adorando a Dios, ¿sí o no? Sí, lo estaban adorando. Estaban adorando a Jehová. ¿Pero cómo lo estaban adorando? Por medio de la idolatría.
Así que nadie se engañe en decir, oh, es que esta es una imagen de Jesús. ¿Sí? Yo le estoy orando a Jesús. Imagino, estoy pidiendo un milagro a Jesús. Este Jesús me hizo un milagro. ¿Qué va a decir Jesús? Pues yo no sé quién te lo hizo, porque yo no te lo hice. Yo le pregunto, ¿es fácil caer en idolatría o no es fácil caer en idolatría? Por eso es que hay mucha idolatría. Dice el versículo 8, pronto se han apartado del camino que les mandé y se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y todavía han dicho que este es Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora entendemos por qué la idolatría tiene tanto éxito. ¿Sí? Ahora, es fácil caer en el terreno de Satanás, aún siendo ¿qué? Cristiano. ¿No es así? El próximo tema, voy a hablar sobre algo interesante. ¿Qué pasa cuando a un cristiano Dios no le hace un milagro o le resuelve un problema y decide arreglarlo de otra forma? Por eso Jesús dijo, esforzaos para entrar ¿por dónde? Por la puerta angosta. ¿Cuál es la puerta angosta? La puerta de la verdadera fe y la verdadera adoración a Dios. Esa es la puerta angosta. Porque dice, hay muchos que intentarán, pero ¿qué? Pues se van a ir por la ancha, ¿verdad? Que Dios nos ayude a creer y a confiar en Dios. Dios tiene el poder. Tenemos que creer. Y tenemos que aceptar que lo que Dios siempre hace es lo mejor posible. Que el Señor le bendiga.